aranceles recíprocos que en su momento anunció Donald Trump y después también, a los pocos días, decidió postergar o al menos encabezar o comenzar una tregua con ellos. ¿Por qué se acerca la fecha de vencimiento? Esa es la gran pregunta, Sebastián, ¿no? ¿Qué va a pasar con los aranceles recíprocos? Es un recordatorio amistoso. De esta manera calificó el presidente de los Estados Unidos la carta que envió a todos los socios comerciales a partir de, este recordatorio, como él lo llamó, para recordarles, valga la redundancia, que a los primeros días de julio expira esta pausa arancelaria que había impuesto por 90 días el presidente norteamericano. Exactamente, y que el mercado, por supuesto, empieza a leer la posibilidad de alguna decisión en el camino, en ese tránsito, como ya ha sucedido en otras oportunidades en las cuales Trump anunció la puesta en marcha de aranceles, luego tomó la decisión de o pausarlos o establecer una negociación que permita al menos estirar los plazos para que se pongan en marcha. Esto ha sucedido con todos los países que fueron ingresados. En realidad no hubo excepciones a la hora de los aranceles recíprocos que puso en funcionamiento Trump aquel 2 de abril, en el que él mismo denominó el Día de la Liberación. Claro. Luego tomó la determinación de pausarlos, salvo con el caso de China. Las negociaciones con China corrieron por un carril diferente. Primero elevó fuertemente los aranceles, encontró una respuesta similar en China. Finalmente también llegaron allí a un entendimiento que hoy además ese entendimiento está discutido. Sí, esa pausa llegó el 9 de abril, es decir, a los pocos días de haber anunciado, como él llamó, el Día de la Liberación, ¿no? Pero hoy lo que dijo Donald Trump es que el representante de comercio de los Estados Unidos envió esta carta para recordar a todos los socios comerciales que llega la fecha límite y también de alguna manera para ejercer presión y acelerar también los plazos y las negociaciones que están en marcha puntualmente con algunos países. Luego lo vamos a profundizar, como el caso de Japón y el de la India. Sí, y vamos a, por supuesto, observar cuál fue el comportamiento de los mercados ante este contexto que ha tenido, sí, hoy una novedad importante, porque Trump también anunció la semana pasada que iba a elevar los aranceles del aluminio y el acero al 50%, es decir, los trasladaba del 25% al 50%. Finalmente hoy firmó esa orden ejecutiva. Ya la Casa Blanca confirmó que Trump estampó su firma en la elevación de esos aranceles que, por supuesto, le vuelven a poner ruido a las negociaciones comerciales con distintos países, pero también con bloques, como el caso de la Unión Europea, que se ve seriamente afectada. Y eso también implica una relación comercial tensa con sus principales socios. Sin ir más lejos, el caso de México, donde Trump también brindó excepciones a las exportaciones procedentes desde México, y ahora con la suba de los aranceles al acero y al aluminio también se vuelve a tensar esa relación. Él adelantó esta decisión el viernes de la semana pasada en la planta de Steel en las afueras de Pittsburgh y finalmente hoy se oficializó firmando esta orden ejecutiva. Fue la portavoz de la Casa Blanca quien hoy en las primeras horas de la mañana allí en los Estados Unidos confirmó esta noticia y luego publicó en redes sociales, en su propia red social, el presidente de los Estados Unidos, diciendo que con el 25% podían saltar esa valla. Él lo califica de esa manera y, bueno, da de algún modo una comparativa. Con el 50% la situación ya es más complicada. Sí, son momentos en los cuales además Trump está muy atento a la política doméstica de lo que se discute en el Congreso de los Estados Unidos, con la aprobación en la Cámara de Representantes de su proyecto fiscal muy ambicioso, que además concentra una serie de determinaciones, por ejemplo, vinculadas a la inmigración ilegal y al cobro de impuestos extra, por ejemplo, para el envío de remesas al exterior. Es decir, una situación que para Trump es un proyecto muy ambicioso, al cual ha definido también como uno de los principales proyectos de su administración, que ha tenido un avance en la Cámara de Representantes. Ahora, por supuesto, también implica la aprobación en el Senado. Pero sobre eso basa gran parte de la política fiscal de los Estados Unidos en ese proyecto que también el mercado sigue con mucha atención, sobre si efectivamente eso va a generar
un mayor gasto fiscal del gobierno norteamericano o va a provocar un ahorro fiscal? Bueno, hoy firmó esta orden ejecutiva, lo oficializó luego del adelanto que realizó la semana pasada y todo indica que mañana entra en vigencia, ¿no? El aumento de estos aranceles, mañana miércoles. Exactamente. Habló el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en el medio de estas negociaciones a las cuales estamos haciendo referencia, y el secretario, el titular de la cartera de Economía norteamericano, dijo que Estados Unidos debe seguir siendo la principal opción para las inversiones extranjeras. Sí, dijo que China, porque apuntó directamente al gigante asiático, bueno, tiene que, y también instó, ¿no?, a ese país a que detenga la sobreproducción. Esto llega en el marco de esta tensión que en los últimos días aumentó entre los Estados Unidos y China, porque ambos se acusan de violar ese entendimiento alcanzado en Ginebra, allí en Suiza. Cuando, mientras tanto, las conversaciones entre ambos secretarios de Comercio continúan, porque recordemos que hay una pausa arancelaria, una reducción en dichos aranceles, y claro, ¿qué es lo que va a pasar luego de esa pausa cuando entren finalmente en vigencia los mismos? Sí, de hecho, lo que plantea el secretario del Tesoro de los Estados Unidos es muy importante, esto que vos marcás, Ornella, en función de lo que observa los Estados Unidos como un exceso de oferta de productos chinos, no solo para el mercado norteamericano, que le habían aplicado aranceles muy altos, luego los redujeron, sino para el resto de las economías del planeta, y sobre todo porque si Trump avanza con aranceles a distintos países, como lo ha anunciado el 2 de abril y luego lo ha pausado y ahora le advierte que ese plazo está por expirar, China podría aprovechar de esa situación para colocar el exceso de su producción, y ahora vamos a hablar incluso de los últimos datos de la industria china, que no fueron los mejores o al menos los esperados, pero sí podría aprovecharse de esa situación y de ese contexto para introducir productos que ya, por ejemplo, tenían que pagar aranceles más altos en los Estados Unidos. Eso es lo que dice Scott Bessent como parte de la tensión permanente que va a haber y va a seguir existiendo, sí, más allá de acuerdos posibles que haya o treguas posibles entre Estados Unidos y China. Y con estas declaraciones él dijo, o quieren ser un socio fiable para el resto del mundo o no quieren serlo, ¿no? A partir de él, exacto, bueno, de estas declaraciones y hablando puntualmente de la sobreproducción. Hablamos de la producción manufacturera china, que ha caído de 50 puntos que se evalúa a 48 puntos. Esto es un declive significativo. ¿Qué está pasando en China? ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista político en China? Digo esto porque hoy se reflejó en distintos medios del mundo la incógnita de, por lo menos por algunas semanas, la no aparición en actos públicos o en una agenda pública del presidente Xi Jinping. Se habló durante toda esta semana de la posibilidad, incluso lo hemos contado aquí en la noche del Canal 26, de una conversación telefónica en principio entre Trump y el presidente chino. Todavía eso no sucedió. Recién referíamos a Scott Bessent, que vuelve a decir que es muy posible que en algún momento conversen, pero todavía eso no sucedió. Mientras tanto, arrecian rumores en China sobre Xi Jinping y la próxima reunión del Politburó del Partido Comunista Chino, que es en definitiva quien gobierna el país. Sí, ¿qué está pasando en China? Esa es la gran pregunta, teniendo en cuenta el porcentaje que vos recién destacabas sobre la industria manufacturera, esta fuerte caída. Tenemos que remontarnos a septiembre de 2022, casi, bueno, saliendo de la pandemia, ¿no? Y los coletazos que todavía quedaban, ¿no?, en los datos y en los porcentajes de la pandemia del COVID-19, que sin lugar a dudas impactó a nivel global y China no estuvo exento. Y claro, esta fuerte caída tenemos que remontarnos a esa fecha en donde también se habían registrado niveles similares. Recordemos algo que hace algunas semanas, antes de alcanzar el entendimiento entre Estados Unidos y China, el propio presidente norteamericano Donald Trump dijo, si no alcanzamos un acuerdo, el más perjudicado es China, bueno, no nosotros. Exactamente, además Trump dijo, gracias a que yo tomé la decisión de acordar con China, de establecer una tregua con China,
China no sufrió las consecuencias de ello, ¿no? A China le iba a ir muy mal si efectivamente seguíamos adelante con los aranceles que había establecido el presidente de los Estados Unidos. Dicho todo esto en el inicio del programa, ¿qué pasó en los mercados? ¿Cómo reaccionaron hoy las bolsas del mundo? Si les parece, lo vamos a ver en pantalla. Vamos a compartir primero lo que sucedió con las bolsas en el continente americano. En Brasil, el Bovespa registró una suba del 0,56%, a la baja el IPC de México 0,12%. Hoy el Merval de la Argentina terminó cerrando en positivo, 0,83%. En el caso del índice IPSA de Santiago de Chile, subió 0,78%. Nos vamos a Perú, el Lima Higuera subió también 0,25%. En Colombia el Colcap 2,16% arriba. Observamos a continuación lo sucedido en Venezuela, en Caracas, donde el índice IBC cerró con una baja del 1,27%. Y hoy fue un día de números en verde para Wall Street. Comenzamos por el Dow Jones, que cerró en alza 0,51%. En los Estados Unidos también el Nasdaq 0,81% arriba y el Standard & Poor's 500 0,58% en alza. Nos vamos al continente europeo. Hoy se conoció el dato de la inflación de la eurozona, lo vamos a explicar e incluso a comparar en sus distintos meses, y esto reaccionó en las bolsas. El IBEX 35 cayó 0,52%. Alza para el principal índice de Inglaterra, 0,15% arriba. El DAX 40 en Alemania, 0,67% arriba. En Francia, el CAC 40 cerró en alza 0,34%, también cerró arriba 0,23%. El principal índice de la bolsa de Milán, el MIB, con este porcentaje referido. Nos vamos a Suiza, el SMI registró una suba del 0,34%, el AX 25 de Holanda 0,21% arriba. Vamos a observar a continuación los principales índices bursátiles del continente asiático, ya con Corea del Sur y su nuevo presidente. Veremos cómo esto repercute o está repercutiendo ahora para lo que veremos mañana nosotros aquí, ¿no? Tal cual. Nikkei 225 en Japón, 0,06% a la baja. El Hang Seng de Hong Kong, 1,53% arriba. Hoy en Corea del Sur el Kospi Seúl cerró arriba, 0,05%. También cerró en alza el índice Shanghái de China, 0,47%. Y para finalizar, compartimos el China A50, allí en el gigante asiático, otro de los principales indicadores de este país, 0,44% arriba. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha hecho una evaluación, una proyección. Muchos organismos son los que han concluido con resultados similares. La guerra comercial lo que pronostica es una economía creciendo más lentamente en todo el mundo. Difieren quizá en los porcentajes de ese crecimiento, pero todos coinciden en que la guerra comercial no es favorable, sino todo lo contrario para una economía más vigorosa en todo el planeta. Vamos a ampliar este tema luego con un gráfico que tenemos preparado, pero vamos a compartir más detalles en la siguiente nota. Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump golpean el crecimiento de la economía mundial. Así lo informó el martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La OCDE redujo su pronóstico anual de crecimiento económico mundial, situándolo en 2,9% en 2025 y en 2026, según sus perspectivas económicas. En 2024 el crecimiento fue de 3,3%. Existen riesgos significativos para estas perspectivas económicas. Las perspectivas comerciales y de política comercial son particularmente inciertas. Un aumento adicional de las barreras comerciales o una incertidumbre política prolongada reducirían aún más las perspectivas de crecimiento y probablemente impulsarían la inflación en los países que imponen aranceles. El informe anterior, en marzo, había pronosticado un crecimiento mayor del 3,1% para este año y un 3% para el próximo. La desaceleración de la economía se concentraría principalmente en Estados Unidos, Canadá y México. China y las demás economías deberían experimentar ajustes a la baja más limitados. Nuestra principal recomendación a todos los gobiernos es que colaboren para abordar los problemas del sistema comercial mundial de forma cooperativa, dialogar sobre estos temas entre las democracias de mercado y más allá, y que los países socios del mundo estén dispuestos a entablar conversaciones de buena fe sobre la mejor manera de lograr que el sistema comercial mundial basado en normas sea más justo y funcione mejor para todos. Trump impuso un arancel base de 10% sobre las importaciones de todo el mundo, con tarifas separadas de 25% para acero, aluminio y automóviles.
y ha amenazado además con aplicar más aranceles a decenas de países, pero ha suspendido su aplicación hasta julio para dar más tiempo para las negociaciones. La perspectiva es particularmente sombría para Estados Unidos, donde la OCDE prevé que la economía se desacelere este año 0,6 puntos porcentuales. En cambio, el pronóstico de crecimiento para China se redujo ligeramente, solo del 4,8% al 4,7% este año, mientras que Brasil crecería 2,1% este año 2025. La OCDE vislumbra que la inflación anual se modere entre las economías del G20 al 3,6% en 2025. En Estados Unidos debería aumentar al 3,2% este año, por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. Vamos a compartir en pantalla, vos lo adelantaste, Ornella, dos gráficos. El primero de ellos tiene que ver con las proyecciones que hace justamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que recién veíamos en el informe, y aquí están las proyecciones, ¿no? Bueno, estamos viendo en el desglose, podríamos decir de alguna manera, cada uno de los países. Italia, bueno, todo el mundo en general, los países que componen el grupo del G20, la eurozona, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, India, China y Brasil. Allí lo escuchábamos en el informe, el foco estará puesto, ¿no?, en los países que, bueno, se verá más reflejada esta desaceleración, Estados Unidos y México, según las proyecciones de la organización. Bueno, y aquí vemos también, en el caso de Brasil, ¿no?, una proyección de una economía creciendo menos, al 1,6 para el año 2026, también creciendo menos la economía de China, 4,3%, proyectándolo hacia el año 2026, en línea, por supuesto, con esto que recién le contábamos de la industria china, lo que vos mencionabas, Ornella, el caso de los Estados Unidos, 1,5% hacia el 2026, creciendo la economía de ese país. Miren Japón, qué interesante lo de Japón, sí, ¿no?, que prevé un crecimiento de la economía y, si bien sigue creciendo para el 2026, lo hace a un ritmo mucho más lento, del 0,4%. Bueno, y tema aparte de la eurozona, y después vamos a extraer, ¿no?, este cuadrado que vemos aquí en el gráfico, porque vamos a hablar, se conocieron los datos de la inflación de la economía de Europa, o mejor dicho, de los países que comparten el euro allí en el continente europeo. Se habla también, según las proyecciones de la organización para 2026, de un avance, y apunta a esto la OCDE, de un avance del PBI del 4,3% a nivel mundial. Global. Claro. Y antes de ir a la otra placa, quiero ver este dato, ¿no?, muy significativo de cómo la economía india tiene un crecimiento constante y proyectado del orden del 6,4%. Es decir, la economía de India claramente está viendo los efectos de la recepción, por ejemplo, de inversiones extranjeras muy notorias, de empresas, por ejemplo, empresas norteamericanas que han decidido mudar parte de su producción en China y hacerlo en India. El caso de Apple fue uno de ellos. Sí. El caso de Tesla también, que en su momento anunció fuertes inversiones en India, lo que proyectan un crecimiento muy parejo e incluso muy por encima, en el número digo, ¿no?, del promedio del resto de las economías del mundo. Y respecto a India, después vamos a profundizar ese tema, porque el encargado, ¿no?, de comercio, el representante de comercio de los Estados Unidos, dijo en las últimas horas que están muy cerca de alcanzar un entendimiento con India. Vamos a ver el dato en pantalla de la inflación en la eurozona, mucho mejor de lo que incluso se pronosticaba para el mes de mayo, que se conoció en el día de hoy. Aquí está el número, 1,9%. ¿Por qué digo mucho mejor? Porque los pronósticos hablaban de el 2 o el 2,1% para mayo. Finalmente terminó en el 1,9%. Y hay otro elemento también muy significativo en este guarismo. ¿Se acuerdan en el marco de la pandemia y la salida de la pandemia, que los objetivos trazados por el Banco Central o por los bancos centrales, el caso del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es alcanzar un nivel de inflación del 2% anual? Bueno, ya en la eurozona este objetivo se cumplió, incluso se superó, 1,9%. Sí, hay que destacar que son datos recopilados desde el año 1997, bueno, se alcanza, ¿no?, a 2025, se conoció el dato del mes de mayo, comparado con el mes de abril, cayó 8 décimas, ¿no?, si lo comparamos con el mes anterior, y si hablamos y focalizamos en sectores, lo que repuntó y lo que más impactó en cuanto
cuanto a los precios ha sido los alimentos. Los alimentos, ¿no? sí. Y bueno, el alcohol también. Bueno, aquí está muy claramente, ¿no?, el pico que hubo en los tiempos de post-pandemia, Claro, como consecuencia de la mayor emisión de dinero para paliar justamente las consecuencias de la caída de la actividad durante la pandemia, como se disparó la inflación por encima del 10%, ¿no?, para después sí bajar muy rápidamente de ese pico tan alto y estabilizarse en este orden con subas y bajas hasta alcanzar el 1,9% al mes de mayo. ¿Qué pasó con el dólar hoy en la Argentina? lo vamos a ver ahora en pantalla, lo vamos a compartir cómo cerró la cotización del mismo aquí en nuestro país, 1.200 pesos el oficial, sin cambios en su variación. Tampoco hubo cambios en el dólar turista. Si no se mueve el oficial, el dólar turista tampoco tiene variaciones. La diferencia está en el 30% que se aplica de retención a cuenta del impuesto a las ganancias, 1.560 pesos el dólar turista. Veamos las reservas del Banco Central de la República Argentina. Hoy hubo una noticia importante en este sentido. Desde el Fondo Monetario Internacional han prolongado el plazo de revisión de acumulación de reservas en el marco del acuerdo que Argentina ha hecho con el Fondo Monetario. Las reservas brutas, 37.768 millones de dólares. Vamos a compartir las tasas de política monetaria aquí en nuestro país, la nominal anual, la efectiva anual. En primer lugar, entonces, la nominal anual, que se mantiene el 29%, 33,63% también se mantiene la efectiva anual. Vamos a ver el índice UVA y el índice SER a continuación, que también lo informa a diario de manera oficial el Banco Central de la República Argentina. El índice UVA 1.491,45, el SER 591,12. ¿Compartimos los bonos? Vamos. El AL 30, en primer lugar, en dólares, $68,17 de dólar, registró en su variación una baja del 0,01%. El bono del Tesoro TX25 en pesos hoy no tuvo cambios, 1.232, se mantuvo igual que ayer, y el TX26, también en pesos, cerró con una caída del 0,14, 1.453 pesos su cotización a este día martes. Nos vamos al Merval de Buenos Aires. Así es. Vamos a ver entonces qué pasó con las empresas que cotizan allí en la Bolsa de Buenos Aires. Las acciones de las mismas: Celulosa Argentina cayó 2,16%, caída para las acciones de Ledesma 1,8%. También bajaron las de Aluar 4,9%, subieron las del Banco Francés 0,93%. Banco Macro subió 0,61%, cayeron las acciones de Bolsas y Mercados Argentinos 1,07%. Subieron las de Central Puerto 0,33%, también subieron un 3,32% la de Sociedad Comercial del Plata. Compartimos las acciones de Cresud, cayeron 1,38%, sin cambios para Edenor. Veamos a continuación que los papeles del Grupo Financiero Galicia subieron 0,44%, en cambio los de IRSA cayeron 0,28%. Los papeles de Loma Negra subieron 1,18%, arriba también las acciones de Metrogas 2,77%. Pampa Energía arriba 2,79%, el Grupo Supervil cayó 0,16%. Estamos viendo las acciones de Telecom Argentina, que también subieron, allí lo vemos, 0,65%. Arriba las acciones de Transportadora Gas del Norte, 2,80%. Transportadora Gas del Sur arriba 1,2%, Transener en alza 1,29%. Ternium Argentina cayó 1,97%, subieron las acciones de Banco de Valores 6,07%. Cerramos con YPF 2,11% en alza, las acciones de la petrolera argentina en Buenos Aires. Hablando de Argentina, en pantalla el dato del riesgo país de la República, que elabora la JP Morgan, hoy con una suba del 1,8%, ubicándose en 663 puntos básicos. Y vamos a recorrer el continente americano, compartiendo el riesgo país de las distintas naciones. Estados Unidos, como sabemos, la referencia. Uruguay, 89 puntos básicos, descendió 1%. Chile, 120, bajó 1,1% su riesgo país. Perú, 157, bajó 1%. Nos vamos a Paraguay, 168 puntos, sin cambios. Y en Guatemala, 194 puntos básicos, descendió 1%. Bajó el riesgo país de Costa Rica un 1,1%, se ubican 200 puntos básicos. Brasil, 219, bajó 1%. República Dominicana, 219 puntos, descendió 1%. Nos vamos a Panamá, 278 puntos básicos, bajó 1,1%. En México, el riesgo país se ubica en 309 puntos, bajó 1,1%. Colombia,
342 puntos, la baja fue del 1,2%. En Honduras, 356 puntos, descendió 1%. El Salvador, 427 puntos básicos, bajó 1,1%. Bueno, aquí lo que decíamos de Argentina, 663 puntos básicos, la suba fue del 1,8%. Ecuador abajo, 1082 puntos básicos, bajó 2%. Finalizamos con Bolivia y Venezuela. En el caso de Bolivia, 2.009 puntos, subió 1%, y Venezuela, 17.211 puntos básicos, ascendió 1,3%. Vamos a compartir ahora la cotización o el comportamiento de las empresas argentinas que operan en la bolsa de los Estados Unidos, de Nueva York puntualmente, con este comportamiento que ha tenido mayoría de subas hoy, arrancando por el banco francés, que trepó 0,5%. Central Puerto subió 0,2%, Cresuda a la baja 1,9%. Subieron las acciones de Despegar 0,2%, también las de Edenor treparon 0,4%. Grupo Financiero Galicia subió 0,4%, y en el caso de Globant 2,1% arriba. También las de IRSA subieron 0,5%, en este caso en Nueva York, Loma Negra 1,5% arriba. Observamos las acciones de Mercado Libre, subieron 0,3%, también subieron las de Pampa Energía, 2%. Banco Superville y una caída del 1,2%, Telecom y una alza del 0,5%. Las acciones de Transportadora Gas del Sur, arriba, 0,3%, cayeron las de Tenaris, 0,1%. Ternium en baja 0,5%, mientras que YPF anotó una suba del 2%, allí en los Estados Unidos, donde nos quedamos para ver las principales empresas tecnológicas, con la novedad saliente una vez más de Nvidia, siendo la empresa más valorada del mundo. Disney, 0,5% arriba, cayeron las acciones de Amazon, 0,4%. Microsoft y una suba del 0,2%, AT&T y una alza del 0,1%. Los papeles de Apple registraron una suba del 0,7%, cayeron las acciones de Meta, 0,6%. Nvidia, lo que les decía, hoy trepó 2,8%, posicionándose como la empresa de mayor capitalización bursátil. Y los papeles de Netflix cayeron 0,1%. Cayeron también las acciones de Google, 1,6%, Zoom a la baja 0,3%. Tesla en alza 0,4%. Coinbase también cerró en este caso arriba 4,9%. Y Nubank cayó 0,1%. Vamos a referirnos, Ornella, a Japón, sí, y en este caso las declaraciones que hizo uno de los integrantes del Banco Central japonés. Sí, porque habló del impacto que tendrán los aranceles. ¿Por qué digo tendrán? Porque recordemos que hay una pausa arancelaria, ¿no?, impuesta el 9 de abril, nosotros lo contábamos más temprano, por el presidente de los Estados Unidos. Lo que dijo en las últimas horas es que la economía japonesa resiste frente a estos aranceles. Y hay que destacar que Japón está manteniendo conversaciones, porque son diversas las reuniones que ya se llevaron a cabo con los Estados Unidos. Se habla de un próximo encuentro entre el 15 y el 17 de junio en Canadá, con los representantes comerciales, tanto de Japón como de Estados Unidos, en la previa de lo que será la cumbre del G7. Exactamente, y a propósito del gobernador del Banco de Japón, a él nos referimos en cuanto a estas declaraciones, también fue optimista a la hora de evaluar la evolución de la inflación japonesa hacia ese mismo objetivo que recién les contábamos, que se trazaron distintos bancos centrales en todo el mundo, alcanzar el 2% anual. Hacia eso también, al menos ha dicho, camina la economía japonesa. Y hablando de Asia y de la posibilidad de acuerdos comerciales con los Estados Unidos, el secretario de Comercio norteamericano se refirió a la posibilidad, vos lo adelantaste, del acuerdo comercial con India. Sí, exactamente. Dijo que, en los próximos días seguro tendremos novedades respecto a lo que puede llegar a ser este entendimiento con India. Estamos compartiendo imágenes de lo que sucedió aquel 22 de abril, hace ya más de un mes, cuando visitó el vicepresidente de los Estados Unidos a la India. Allí mantuvo un encuentro con el primer ministro indio, con Narendra Modi. Hablaron de otros temas, pero también focalizaron en este entendimiento que en un primer momento se creyó que iba a ser con la India. Exacto. El primer acuerdo, ¿no? Y con Japón también. Que iba a llegar muy rápido, entendiendo además
lo que significa India para los Estados Unidos en cuanto al equilibrio en la región en función de la situación económica y comercial. Recién les contábamos y veíamos un gráfico donde la proyección del crecimiento de la economía india es realmente muy significativo, 6,4% proyectado para el 2026, y para Estados Unidos también un aliado clave en toda esa región. Si te parece, Ornella, repasamos más indicadores económicos. Vamos al precio del petróleo. Sí, vamos a ver qué pasó con el mercado de referencia europeo. El Brent en primer lugar, que subió 1,53%, el precio del barril se ubica en los $65 con 62 centavos. Veamos el indicador del WTI, que es el petróleo de referencia para los Estados Unidos. El precio del crudo, del barril, también subió 1,31%, $63 con 34 centavos. Compartimos el valor del oro. Lo vemos aquí en pantalla, $3.376 con 90 centavos de dólar, cayó 0,60%. Y vamos a cerrar esta recorrida económica con los datos del Bitcoin. El valor del Bitcoin al día de hoy, $105.777, una suba del 1,36%. Así es.